Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Primera de Timoteo, en su capítulo número 2, versículo número 1, dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, muchas gracias una vez más por este tiempo tan lindo. Levanto las peticiones de tu pueblo, levanto las necesidades, Señor, de la iglesia. Te ruego, Dios, que tomes el control de cada petición. Abre puerta de bendición para tu pueblo. Te rogamos por ese lugar que tienes para tu pueblo, Señor, que por favor lo proveas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Pedimos que extiendas tu mano, salvando, sanando, liberando mediante la exposición de tu palabra. Y te rogamos también, Señor, que hoy nos inspires, nos desafíes para poder cumplir tu perfecta voluntad por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos por Guatemala, bendecimos esta nación, la nación de Israel, las naciones representadas en mis hermanos en casa. Que tu presencia se derrame en cada lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Hicimos un paréntesis este día de lo que hemos estado trayendo acerca del lugar santísimo, de los ámbitos, del hábitat de Dios, por un día tan particular como hoy. Pero viene a colación: ¿qué hacemos por nuestra nación, en pro de nuestra nación? El orar es una buena sección, pero el actuar es una sección que le da un realce muy valioso a nuestra acción. Es decir, la intercesión es buena sin dejar de hacer algo para bendecir nuestra tierra. Es orando y actuando. Nosotros como hijos de Dios necesitamos asumir la responsabilidad que tenemos con aquellos calificativos bíblicos. Dijo el Señor: si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? No más para ser expulsada y hollada, porque ya no tiene sentido, perdió el sabor. La sal, todos sabemos que no solo da sabor, sino que es un preservante, preserva. Y el Señor dijo: vosotros sois la sal del mundo, somos preservante. Como que algo así, este planeta no ha sucumbido porque todavía hay sal, hay quien esté preservando. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz no se puede poner debajo de una mesa, se pone sobre un candelero, sobre la mesa, para que alumbre a otros y sean dadas a conocer las buenas obras de Dios a través de los hombres, para que el resto de los hombres glorifique a Dios por vuestras obras. Esa es la luz. Pero también el Señor dice que somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. O sea que nosotros somos un testimonio viviente. ¿Qué leen los demás? Es responsabilidad de cada uno. Quiera Dios que lean paz, amor, bendición, restauración, fidelidad, etcétera, etcétera. El punto es que como personas que estamos en esta tierra, debemos de asumir también y tener bien claro que somos peregrinos y extranjeros. Y la Biblia lo enseña.
Hebreos 11 dice que los héroes de la fe, algunos murieron saludando las promesas, ni siquiera vieron su cumplimiento, pero saludaron, pero eran fe, la verán en su momento. Pero dice que ellos eran peregrinos y extranjeros. También el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús lo enseña en el capítulo número capítulo 15, versículo 18 del Evangelio de Juan. Se lo voy a leer. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que en mí, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, somos peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía, dice la Biblia, que está en los cielos. ¿Alguien dice amén? Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Ahora bien, el pasaje con el cual iniciamos, el apóstol Pablo comienza a exhortar, no dice a animar o a motivar o a sugerir. Es una exhortación que, aunque viene con amor, una motivación, es firme esa palabra. Y dice: os exhorto ante todo a que hagan rogativas, fíjese pues, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. En la antigüedad no se usaba el término presidente de una nación, era normal los reinos y por supuesto los reyes. Entonces era la primer magistratura, la primera autoridad de una nación, y aquí manda a orar por una autoridad. Hay deficiencias en los gobiernos, hay, hermanos, situaciones complicadas, sin duda, aquí y en todo el mundo. Pero la responsabilidad de la iglesia, por la exhortación que recibimos de parte de Dios a través de este apóstol, es que levantemos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los presidentes y por los que están en eminencia. Póngalo entre paréntesis: gobernadores, alcaldes, ministros de Estado, legisladores, autoridades civiles, autoridades policíacas. Sí, pastor, pero es que no es de mi predilección. Yo, ¿cómo voy a orar si no está haciendo bien las cosas? Con doble razón debemos orar para que haga bien las cosas. ¿Cómo orar cuando tú sabes que hay algo que no está bien en algún sector? Dice la Biblia en Proverbios 21: así como las aguas se derraman en la palma de la mano, así también está el corazón del rey. Dios lo inclina para sus propósitos. El corazón del rey es inclinado para cumplir los propósitos. Una oración, un tip: cuando usted ore por una autoridad, alguien que está en eminencia, diga: Señor, así como las aguas se derraman en tu mano, así el corazón del rey, de la autoridad, se inclina a cumplir tus propósitos. Entonces pídale: Señor, que el propósito de ese corazón se vuelva a cumplir tu propósito y no el que de la tierra se quiere implementar. ¿Alguien está entendiendo? Los propósitos, el corazón del rey se inclina a cumplir los propósitos de Dios. Oremos de esa manera para que haya legislación sana, haya legislación que cuide el diseño original de la familia, del matrimonio, del niño, de la niña, etcétera. Oremos conforme a este deseo, que el corazón del rey se incline. Pero hay un punto interesante: ¿qué hacemos si también la Biblia dice que somos peregrinos, que somos extranjeros, que estamos de paso? Y yo lo creo así también, que no podemos hacer ciudad permanente, es decir, pensar de que aquí está todo y aquí vamos a terminar. No, hay etapas, y quiero decirle algo. La palabra que hoy traigo es una palabra de balance en pro de nuestra nación, en pro de nuestra patria. Hay personas que, por estar pensando que son peregrinos y extranjeros, se quedan inmóviles, se quedan inactivos, no son proactivos, no generan ni tienen visión para el
lugar donde están, sino que siempre viven pensando en una oportunidad, tal vez en el norte, tal vez en el sur, tal vez en el este, tal vez en el oeste, y dicen: cuando se dé esa oportunidad, allá Dios me va a bendecir, allá Dios me va a prosperar. Y yo traigo una palabra que he acuñado por años: no son los lugares geográficos los que te bendicen, es Jehová y su bendición la que bendice y la que enriquece. Aunque el lugar geográfico sea el más estéril, el más improductivo, el más difícil, su bendición te va a hacer florecer y fructificar en el desierto. Cuando alguien me dijo: ¿por qué no te has ido a tal lado? Y me señaló un lugar, que no voy a ofender a nadie porque hay quienes Dios los ha guiado para irse a algún lugar, y le dije: ¿acaso vive Dios en ese país, pues, o para irme para allá? Si yo lo llevo conmigo, en cualquier lugar me va a bendecir. Diga conmigo: es la bendición de Dios. Entonces yo tengo que asegurarme en conectar con el que bendice. Tengo que buscar su corazón. Yo te he enseñado eso. No busques solo su mano, busca su corazón, porque si conquistas su corazón, te llevas hasta lo que tiene su mano. ¿Alguien dice amén? Entonces quiero que veas, por favor, ahora un pasaje que quiero que me acompañes. Jeremías capítulo número 29, rápidamente. Jeremías capítulo número 29. Voy a tomar de ejemplo esta escena por la cual pasó Judá, el pueblo de Dios, en ese periodo, para ilustrar que la pasividad de algunos, sabiendo que son peregrinos, es incorrecta en la tierra por donde peregrinan. Que la poca actividad, visión y amor, porque son peregrinos, les hace ser improductivos, les hace ser poco visionarios para generar en el lugar donde están transitando. Porque este escenario del capítulo 29 de Jeremías es una de las etapas por donde Dios permitió que Israel, Judá, los moradores de Jerusalén, fueran llevados. Dios los mandó al exilio. Fueron cautivos por Babilonia. Y llevados cautivos por Babilonia, Dios nunca se olvidó de ellos. Dios vio que Israel, su pueblo, en este caso era Judá, había hecho lo malo, se había rebelado contra Dios. Entonces Dios los entregó en manos de sus captores, y en el periodo del imperio babilónico los llevaron cautivos, se fueron al exilio, se fueron, hermano, se fue un pueblo totalmente. Algunos por ahí quedaron, pero la mayoría fueron llevados cautivos. Ahora, hay un punto aquí interesante. ¿Cuál sería el pensamiento de alguien que llega a una tierra de cautividad normalmente? Bueno, pudo haber dicho uno del pueblo de Dios: yo aquí estoy cautivo, así de que aquí ni me voy a casar, mucho menos voy a tener hijos, ni voy a poner un negocio si tuviera la oportunidad, ni voy a edificar una casa, ni voy a tener familia porque estoy de paso. Pero resulta que Dios, a través del profeta, le manda una carta a las autoridades y a todo el pueblo y los exhorta para hacer totalmente lo contrario. Ahora aquí voy con esto. Hay gente que no le florece lo que tiene porque siempre está viendo para otro lado, apeteciendo otra cosa, y piensa que allá sí, pero aquí no, cuando lo contrario, Dios dice que Él es el que bendice, no importa el escenario. Si no hay oportunidades, Él abre camino donde no hay. Si no hay puertas abiertas, Él abre 7 puertas cuando se le clama: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿para qué vamos a encontrar? Porque pedimos.
¿Para qué vamos, hermano, a buscar? Porque salimos, necesitamos. ¿Y para qué nos van a abrir la puerta? Pues para que entremos. ¿Sabe que la pasividad o la poca actividad o proactividad del individuo lo hace vivir una vida de superviviente? ¿Cuál es el superviviente? El que está, hermano, tratando de ver cómo respira cada mes, cada día, cada semana. Ahí está saliendo su sobreviviente. Cuando Cristo dice: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me gusta hablar esto y enfatizarlo, porque es una palabra de balance en todo lo lindo. Yo le he enseñado mucho del cielo, le he enseñado mucho del lugar santísimo, le he enseñado mucho, pero le tengo que balancear que como peregrino y extranjero usted tiene que ser productivo en el peregrinar por esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En una ocasión, cuando me dijo alguien que vino conmigo, ahora es pastor: pastor, quiero que ores por mí. ¿Por qué? Le dije yo: quiero que me desate porque yo me até. ¿Cómo te ató? Mire, yo le dije a Dios hace muchos años, cuando apenas me casaba, le dije: Dios, no me des casa, no me des carro, no me des nada, no me des dinero, no quiero nada. Y sonaba romántico, ¿verdad? Y un poco espiritual, pero desequilibrado, porque me dijo: solo dame tu presencia. Dice que le dijo a Dios. Sonaba bonito, pero desequilibrado. Pero como él pidió que no le dieran nada, todo lo que pides creyendo lo vas a recibir. ¿Qué recibió? Nada. Tenga cuidado qué dice. Hay vientres que se cierran porque alguien dijo: no, yo no voy a tener hijos, yo no me voy. Otros dijeron, yo no me voy a casar. Para vivir así como vivir, no, yo no me caso. Se cierran puertas, vientres que se esterilizan. Pero buena noticia, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer cualquier obra que el maligno pudo haber atado un vientre, haber limitado una bendición en el matrimonio. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón por esas malas declaraciones. No te ates con los dichos de tu boca. Este hombre se había amarrado. Pasaron los años, sus hijos crecieron. No tenía carro, no tenía casa, no tenía recursos. Y llegó llorando conmigo, porque quiero que me desate de eso, pastor. Porque yo quisiera en tiempo de lluvia tener un vehículo y llevarlos a la iglesia. Quisiera tener recursos para tenernos en un colegio, ya no en una escuela normal, llevarlos a una institución mejor, pero no tengo recursos. Quisiera tener una casa para ellos, pero no tengo recursos. Oramos, desatamos. Dios le proveyó vehículo, le proveyó recursos. Ahora es un hombre bendecido por Dios y sigue sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, capítulo 29. Jeremías, conocido como el profeta llorón, porque interpretaba el dolor que sentía Dios y veía la condición del pueblo, y lloraba el profeta cuando profetizaba. Era conocido como el profeta llorón. Y allá en el año 586 antes de Cristo, para ver un dato histórico, este hombre, hermano, se dio cuenta cómo fue llevado al exilio. Vivió tiempos tremendos ese pueblo, porque fue a dar a Babilonia. Pero como Dios es grande en misericordia y no se olvida de su pueblo, hay una palabra que Dios manda a través del profeta. Hace una carta y en el verso 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y de los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Se fueron a una tierra de cautividad, Babilonia. Después que salió el rey
Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Verso 3: por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esa carta decía así, 2 puntos. Vienen las instrucciones. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, pero preste atención a estas palabras, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Como que quede claro que no fueron los babilónicos que se los llevaron y los raptaron. Yo se los mandé. El diablo, el enemigo, no hace nada si Dios no se lo autoriza. Usted y yo no estamos a merced del diablo. Ese tiene que pedir permiso porque sabe que hay un muro en derredor nuestro. Lo vio con Job, y si Dios no le quita ese muro, no se mete, hermano, con nada ni con nadie de Job. Hay una muralla alrededor de nosotros. No estamos a expensas de Satanás. Dios, dice acá, hizo transportar, verso número 4, entonces a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahora, ¿por qué se fueron al exilio? ¿Porque Dios quería castigarlos? ¿Porque conocieran otra cultura? ¿Porque aprendieran otro idioma? No, era consecuencia de su desobediencia. El pecado no queda impune para Dios. Las consecuencias, Él puede perdonar, las consecuencias se van a dar. Es como aquel muchacho que puede venir corriendo. Viene, perdóneme, alguien delinque allá en la esquina, asesinó a alguien, viene corriendo huyendo de la autoridad y encuentra el refugio de la oveja y se mete corriendo en el altar y se postra aquí. Y si se arrepiente de todo corazón, el Señor perdona el pecado del asesinato. Pero las esposas se lo van a llevar. No digo a las mujeres del que mató, sino a aquellos que le ponen aquí. ¿Cómo le llaman a eso? Los grilletes, por el área internacional, para que entiendan mejor. Lo van a ingreyetar y se lo van a llevar. Sí, pero ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero el muerto no ha resucitado, papadito. Las consecuencias, vamos. Ya le pedí perdón al Señor, pequé contra Él. ¿Qué pasó? Forniqué. ¿Te arrepentiste genuinamente? Sí. ¿Y te sientes perdonado? Sí. Pero el niño va a nacer. Y como dice el dicho, a lo hecho, pecho. No hay para dónde. Las consecuencias. Es que el papá está molesto conmigo. Ni modo, mira, lo hiciste abuelo antes de tiempo. No sé por qué digo esto, pero en parte hablo, en parte profetizo, o a lo menos lanzo el guante, le digo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Israel, o el pueblo acá, no iba a ser llevado cautivo porque Dios quería castigarlos. Era por sus malas acciones. Pero a pesar, mire esto, a pesar de eso, Dios no se olvidaba. Movió el corazón del profeta a mandarle una carta. Es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Se duele del castigo. Él sabía que era su pueblo. No lo iba a dejar aún en el momento y en el peregrinar de la tierra enemiga o contraria. Ahí Dios lo iba a sostener. Y le manda todo un diseño, le manda instrucciones, le reafirma primero en el verso 4 la identidad y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como diciendo, ustedes son propiedad privada, ustedes tienen Dios y tienen un Dios que es de los ejércitos. A todo lo de la cautividad quise transportar. Verso 5. Oiga la instrucción que viene: en tierra ajena, en tierra peregrina, en tierra del exilio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. ¿Qué? Si esta no es mi tierra. Sí, pero den testimonio. Son peregrinos, pero sean productivos. Son peregrinos y extranjeros, pero hagan florecer el lugar donde van.
bendigan con su trabajo el lugar por donde están pasando. Allá en los años 80 vino una corriente donde decía: el Señor viene en el año 88. Y entonces todos los jóvenes que estaban en la universidad dejaron de estudiar. No todos, algunos dejaron de estudiar. Ya el Señor viene en el 1988. Comenzaron a poner fecha. Ya, ¿para qué voy a emprender trabajo? ¿Para qué me voy a meter a deudas? Ahí que la deuda la termine de pagar el anticristo, decían algunos. Mire, hermano, qué irresponsabilidad. Y empezaron, hermano, otros: ya, ¿para qué me voy a casar? Porque ya viene el Señor, me caso con Cristo. Hermano amado, y si aún hubiera sido así, que hubiese venido en ese año. No fue así, ¿verdad? Si no, nos quedamos, estamos fritos. Sino que no fue así. No hay que fechar tampoco. Pero oiga, si aún hubiese sido así, imaginemos que hubiera sido así. Dios nos manda a ser productivos. Vivamos como que el Señor viene hoy, pero trabajemos como que va a durar otro milenio. Por tener una mentalidad de que solo estamos de paso, ya no amo el lugar, ya no amo el lugar, ya no amo esto, ya no lo aprecio, sabiendo que aquí, mire el máximo ejemplo que le estoy trayendo de un escenario que era Babilonia. Dios les exhorta a través del profeta y les dice en el verso 5: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, viñas, coman del fruto de ellos. Y no solo eso, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí y no os disminuyáis. Solo las solteras gritaron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cásese. Ahora dice: edifiquen casas, planten viñas. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Sean productivos, generen. Eso de las viñas, eso de plantar un huerto, es una empresa, un negocio. Establezcanse ahí. Y no solo eso, porque cualquiera pudo haber dicho: bueno, aquí en tierra de cautividad ni se te ocurra casarnos, veníamos de enamorados de allá de Jerusalén, le dice el novio a la novia: ni se te ocurra, no te voy a dar el anillo. Y cuando recibe la carta del profeta, dice el Señor que se casen. Híjole, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y no solo eso, que tengan hijos. ¿Sabe por qué era tan importante? Porque Dios quería la continuidad de su pueblo. Les dijo que iban a estar 70 años ahí aproximadamente cautivos, pero si no se reproducen, si no se multiplican, la generación que llegó iba a morir. Y si no iba a haber continuidad, se iba a perder no solo una cultura, sino una nación. Se iba a perder el legado, la sucesión, por decirlo así. Esto viene a mi memoria, hermano, que en el viejo continente, ¿sabe que hay lugares? Dios nos permitió, fuimos a predicar en una ocasión y nos fuimos a conocer un poquito en el interior de un país del viejo continente. Y nos llevamos la sorpresa que hay más de 3,000 pueblos fantasmas. Usted llega a esos pueblitos y mira las casas, hasta castillo tienen los pueblos. Qué bonito. Y los habitantes ya no hay. ¿Y por qué? Aparecen los habitantes. ¿Cuántos son? 4. Esa ocasión me acuerdo con mi esposa, hablamos con la mitad, porque hablamos con 2. Toda la población eran 4 habitantes en un pueblo, viejo continente. ¿Por qué? Porque se les metió la idea: no tengan hijos. ¿Y sabe qué? Los ancianos, los hijos emigraron para otras sociedades y culturas y países, y los ancianos se quedaron solitos y ahí mueren. Y se mueren con ellos los recuerdos, el legado, la historia, y se vuelven pueblos fantasmas. El Señor no quería que su pueblo fuera raído. Por eso les dijo: vayan, levanten casas, cásense, pongan viñas y multiplíquense, porque el legado sigue. Ustedes solo están de paso, pero sus sucesores van a ir a lo que yo les he mandado que tienen que ir. Alguien que diga amén.
Y si a eso le suma a usted en las otras sociedades, si le suma a usted con esas nuevas modalidades de que ya no se pueden reproducir los del mismo sexo, está peor la cosa, hermano. No, si esto está serio, hermano. Entonces aquí el Señor dice lo contrario. Esto es para traerte un balance, porque aunque estás de peregrino extranjero, el Señor quiere que dejemos huellas por donde pasemos. Oiga lo que dice el Señor en el verso número 6: casaos, engendrad hijos e hijas, etcétera. Pero dice en el verso 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Cualquiera diría que vamos a estar orando por esa ciudad y por Nabucodonosor y por las autoridades. ¿Qué vamos a estar pidiendo por esa gente? Y dice el Señor que deben de orar, y no solo eso, deben de procurar la paz de la ciudad, rogar por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si hay paz en la ciudad, ¿quiénes iban a gozar de la paz? Los habitantes. ¿Qué les está diciendo el Señor? Vayan a ese lugar y sean productivos y den testimonio. Déjenme ponerlo así: dejen huellas de las que yo les he enseñado. Los voy a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque para edificar hay que tener recursos, hay que tener tierra, hay que tener materiales. Para plantar una viña hay que tener semilla, hay que tener insumos, hay que tener riegos para hacerla generar. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Los voy a sostener y les voy a proveer en el tiempo difícil, en la tierra del exilio. Ahí los voy a sustentar, ahí los voy a socorrer, ahí los voy a bendecir. Háganlo, multiplíquense y procuren la paz de la ciudad. Póngase de pie, por favor. En la brecha por nuestra nación, en la brecha por nuestra ciudad, yo creo que levante sus manos al cielo. Vamos a ponernos en la brecha. Grábate y lleva eso en tu corazón, que no es el lugar geográfico, que es Dios. ¿Qué cosas necesitas para producir? Me decía un siervo de Dios en una ciudad del norte: Fernel, yo ahora soy de esta ciudad y soy de este país, pero tú eres guatemalteco. Le dije: sí, me dijo. Así lo dicen mis documentos, pero mi corazón ahora ama esta tierra. Soy de este país y soy de esta ciudad. Profundo lo que él me decía, pero comprendí todo. Y me agrega: porque si no llego a ser mío este lugar, no lo voy a amar. Si no hago mío este terruño, no lo voy a cuidar. Por lo tanto, no me voy a esforzar y no voy a ver fruto, florecer ni fruto, porque lo voy a ver como que aquí estoy de paso. Entonces entendí: si Dios te plantó en esta tierra, aquí, en este país llamado Guatemala, te plantó ahí en tu país, te plantó en esa ciudad que tal vez ni la conocen, no importa. Te plantó ahí para marcar la diferencia, para hacer producir ese lugar. Pero ¿sabes qué nos hace falta? Amar nuestra ciudad, amar nuestra tierra, procurar la paz. Paz no solo es el bienestar, shalom. Shalom es una palabra completa que es prosperidad para la tierra. Cuando tú eres un empresario, un hombre de negocios, un hombre proactivo, una mujer que genera, está bendiciendo la tierra. No pienses en otro lado, piensa en tu tierra, y ora por la paz. Clama por los que están en eminencia, porque en la paz de la ciudad será vuestra paz. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.